Buenas tardes, abrimos la ventana de la región de Murcia en este martes con invitado muy conocido, es amigo de la casa, siempre recurrimos a él para hablar de la actualidad política y hoy nos acompaña Ruth García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Hay momentos en los que la política deja de ser titulares, broncas y ruido y se convierte en una pregunta colectiva. ¿Qué pensamos realmente como sociedad? ¿Qué nos preocupa cuando no estamos votando, cuando no hablamos en redes, cuando nadie nos pide opinión? Ahí, en ese tiempo silencioso donde se cruzan datos y también emociones, trabaja Ismael Crespo, catedrático de Ciencias Políticas, director del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública, el CEMOP, y uno de los grandes intérpretes de ese pulso invisible que marcan las encuestas, el estado de ánimo de una región. Hoy abrimos la ventana para escuchar a quien traduce números en relatos y porcentajes en preguntas incómodas. Ismael, buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Las encuestas que son matemáticas, que algunas veces son impersonales, después hay una historia. ¿La opinión pública se puede leer como un relato colectivo? Sí, bueno, en realidad aspiramos a eso, ¿no? Al final, aunque la encuesta es una investigación de carácter descriptivo y describe grupos sociales, intentamos hacer de eso una interpretación que es el relato que se construye como sociedad a partir de esas respuestas, que evidentemente necesita ser complementado con otro tipo de técnicas, como los focus group, las entrevistas y tal, pero sí, al final nos da una especie de fotografía de cómo es una sociedad, cuando esa fotografía se repite muchas veces, porque en las series temporales pues, prácticamente se repite de forma continua, pues te da la idea de la sociedad en la que vives, ¿no? Por lo menos de los grupos sociales que la componen. Hay que explicar mucho esto de las encuestas, es decir, es una fotografía, nosotros contamos, se han convertido las encuestas en algo que parece que se esperan para dar mucho relato político, sobre todo a los medios, ya cómo está la situación. Hay que ser pedagógico también a la hora de decir de qué va la encuesta, qué es una encuesta. Yo creo que ser pedagógico, pero sobre todo lo que hay que ser es metodológicamente muy correcto, de manera que las encuestas tienen que tener pues su ficha técnica, describir cómo se ha hecho todo el proceso, tienen que tener evidentemente un soporte de datos abiertos para que cualquier otra persona pueda hacer con distintos modelos otras interpretaciones y por tanto yo creo que lo que hay que ser es metodológicamente muy serio e investigar mucho. Daros cuenta que nosotros, por ejemplo, en el CEMOP, si nosotros dedicamos a hacer un barómetro, no sé, estoy inventándome pero desde la parte del barómetro me estoy inventando cifras, pero imagínate que 100 horas, nosotros invertimos otras 100 horas en metodológicamente estar estudiando qué está pasando con los datos que nos está dando, ¿no? O sea, qué se puede corregir para el siguiente, cómo podemos afinar, si a lo mejor, por ejemplo, una pregunta sobre interés por la política nos ayuda a entender los pros y sobre el nivel de participación de la gente, etcétera. Con lo cual, claro, la metodología es el punto fundamental. Y luego lo otro que hay que entender es que las encuestas son estimaciones, no son predicciones, son estimaciones. Entonces son estimaciones de lo que pudiera suceder en un momento dado si las elecciones, por ejemplo, fueran hoy, ¿no? Pero no son predicciones. O sea, nosotros no predecimos como el tiempo, la metodología, dentro de 14 días, porque a lo mejor decimos va a llover dentro de 14 días, hace un sol inmenso. Y eso no tiene que ver nada con que la estimación no sea buena, pero la predicción es mala porque no seguimos, porque la gente evidentemente va cambiando porque suceden cosas. Claro, suceden cosas y la gente puede cambiar de opinión. Ahora, en tiempos estables o de equilibrio, lo normal es que las encuestas acierten razonablemente lo que estiman, se acabe convirtiendo en una predicción. ¿Nos dicen las encuestas solo lo que pensamos o también lo que tememos? Bueno, es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay una tendencia desde hace ya muchos años, o sea, no es una tendencia moderna, o sea, ya hay una tendencia desde los años 80 de hacer encuestas psicométricas, ¿no? Ya Mark Penn las utilizó, por ejemplo, en la campaña de Bill Clinton y la idea, a él no le interesa tanto esta idea de qué es lo que la gente piensa, sino son los temores de la gente, ¿no? ¿Por qué la gente se mueve, ¿no? Vimos otro ejemplo muy claro de este tipo de encuestas con el Brexit, ¿no? Con la campaña de Leave, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que se utilizó mucho. O sea, ¿a qué temes, ¿no? Y entonces el temor es una palanca de voto muy importante, mientras que, digamos, lo que te genera adhesiones son preguntas de que te generan estabilidad, es decir, ¿dónde estás cómodo? Los temores son descubrir esos temores son lo que puede hacer que un individuo cambie de repente de voto, ¿no? Y bueno, creo que se utiliza mucho, sobre todo por los movimientos populistas, está claro,
esos temores, y eso evidentemente está en este tipo de encuestas, ¿no? Pero el miedo ha existido siempre en la comunicación política y en la política. Por ejemplo, el spot de Daisy, famoso de la niña solo se emitió una vez en el 64. El miedo está siempre en la política y usa movimientos populistas, pero también se usa el miedo de decir, cuidado que viene este. Sí, bueno, es la herramienta fundamental de cambio, ¿no? O sea, el miedo ya no solo en el año 64 en esa campaña a la que te refieres, sino ya desde el año 46, que se empezaron a hacer las primeras estrategias de campañas negativas en Estados Unidos. Evidentemente, el miedo es una palanca absolutamente brutal. ¿Para qué? Porque se descubrió que el miedo, también, ojo, el odio, la indignación son palancas tractoras del voto, ya sea para movilizar gente que no piensa votar o para hacer que gente que piensa votar A acabe votando a B. Y siempre están presentes en la campaña, ¿no? Bueno, ahora mismo, ese tipo de estrategia la estamos viendo, por ejemplo, la última campaña que está desarrollando en Aragón. Sí que es cierto que en España hemos sido siempre bastante prudentes respecto a esto, ¿eh? O sea, es un país donde la comunicación negativa está bastante presente, pero no somos los campeones por el momento de la comunicación negativa, por el momento. Vivimos más enfadados, más cansados, más desconfiados. ¿Qué clima ves tú aquí en la región de Murcia? No, desde el punto de vista, vamos a ver, la región de Murcia primero tiene una característica muy importante, que es ultra conservadora. Y no lo estoy diciendo en términos políticos, en términos sociales. Una región que prefiere el statu quo, que prefiere que las cosas se desarrollen como están, que, diga de alguna forma, la palabra progreso es algo que les queda un poco lejos. O sea, no vaya a ser que incluso lo que viene fuera nos altere mucho nuestros hábitos de vida. Vivimos bien, no tenemos mucha... Si estuviéramos básicamente en el siglo XIX, estaríamos pensando así como que Fernando VII y el afrancesamiento, ¿no? O sea, no queremos mucho que nos afrancesemos, ¿no? O sea, mientras estemos aquí tranquilos y tal, ¿no? Entonces, es una sociedad muy conservadora. Y es una sociedad que prima mucho valores que tienen que ver mucho con un estilo de vida que a veces llaman mediterráneo, que es un estilo de vida mucho más relacionado con la diversión, con lo lúdico, con este tipo de cuestiones. Por tanto, hay una mirada de una sociedad que se encuentra bien como está, punto. Digamos, eso sería la cuestión. Esto traducido a la política, bueno, pues un partido que quiera de repente hacer grandes transformaciones, que sea innovador, sus posibilidades aquí en la región de Murcia son nulas prácticamente. ¿Y entonces cómo se consigue un cambio? Es que no hay cambio. Pero no ¿Tiene que ser lo mismo con otro color o con otra persona? No sé, yo la experiencia que tengo es que no hay una pulsión de cambio, pero no solo política, no hay una pulsión de cambio vivencial ni social. Y esto en el ámbito, por ejemplo, en el que estoy yo, la universidad, pues se transmite perfectamente, ¿no? O sea, la gente de esta universidad no quiere cambiar la universidad, o sea, no quiere transformar la universidad. ¿Por qué? Porque la innovación supone mayor competitividad, la innovación supone que vengan ideas de fuera, la innovación supone rupturas, la innovación supone que hay gente que se va a quedar en el camino, porque es nada más, digamos, de alguna forma, aquellos grupos que son más potentes son aquellos grupos. Y entonces, aquí se tiene la idea en general, la sociedad española, pero la murciana en general, no solo la murciana, la extremeña, ¿no? Efectivamente, Castilla-La Mancha, tal, son sociedades que tienden más al statu quo, ¿no? A no mover mucho las cosas, ¿no? Bueno, en mundos no competitivos, porque realmente el mundo en el que vivimos es poco competitivo en términos sociales y económicos, pues realmente es una forma de vida que permite razonablemente estar ahí. ¿A usted le gusta la innovación? Perdona, Ruth. Sí, a mí yo, digamos, es prácticamente, muchas veces lo digo a mis colegas en la facultad, tiene narices que yo con 62 años, que tendría que ser el conservador del grupo, yo estoy todo el día pensando cosas nuevas, cosas rupturistas. A mí me gusta no solo la innovación, sino a mí me gusta romper las cosas. Por eso a veces se tiene esa percepción mía, ¿no?, de que soy un poco como un elefante en una cacharrería. A mí me gusta romper las cosas, a mí me gusta que las leyes son para que nos rijan nuestra vida, pero las leyes también son para cambiarlas cuando no son buenas o son injustas, que hay que legislar para transformarnos, legislar para conservar, etcétera. Y bueno, en sociedades extremadamente conservadoras, este tipo de ideas, pues la verdad que a la gente no le gusta. ¿Te ha ido bien en la vida así, pensando así? Aquí en la universidad. Bueno, en todos los trabajos. En todos los trabajos. Pues mira, yo te voy a decir la verdad. Hace 2 años cumplí 60 años, hice una pequeña fiesta de cumpleaños y en la fiesta, así que me desnudé un poco, ¿no? Comenté, la verdad, joder, me ha ido muy bien en la vida.
O sea, me ha ido muy bien en la vida. Es que yo además he hecho casi de todo. Fíjate, yo he estado en el sector privado, he estado 8 años en el gobierno nacional, he estado en la universidad, me ha ido muy bien mi carrera académica, soy un tipo considerado, si buscamos, no soy una estrella, pero quiero decir, si buscamos los indicadores de estos de Dialnet, Google Scholar, Scopus y tal, pues soy entre los investigadores más potentes en ciencia política del país, me ha ido muy bien, ¿sabes? Económicamente me ha ido bien, de salud he tenido algún pequeño susto, pero incluso los sustos curiosamente me han ido bien, quiero decir que han sido, que para otros eran sustos de estos de wow, tal, a mí o sea que sí, yo soy un afortunado. Hablabas de pulsión, que no hay pulsión de cambio. La hubo hace unos años cuando ganó el Partido Socialista y no fue posible el cambio, pero eso ya quedó en la prehistoria, ¿no? No se ven, o las encuestas, no hay estimaciones de que vaya a haber el cambio. Sí, pero yo voy más allá, o sea, no creo tampoco que el candidato que ganó el Partido Socialista tuviera una idea de un gran cambio social. O sea, yo voy a la idea de realmente tenemos estructuras que no nos sirven, ¿no? Y que sirven solo a determinadas capas de la sociedad y a lo que conocemos habitualmente el establishment, o lo que dijo Podemos en su día, la casta, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad de castas y esto pues hay que acabar con ello, sinceramente, te lo digo con toda sinceridad. O sea, yo creo que la juventud es la que tiene que tomar el relevo, creo que hay que romper algunos de los establishment establecidos, de los núcleos de poder y los ejes de poder, y que hay que transitar sociedades mucho más modernas, más innovadoras, más competitivas y con otra mirada de la vida, ¿no? En fin, no es un tema de cambio político, o sea, no es un tema de ser conservador, ser progresista, es un tema de si eres capaz de afrontar los grandes retos que te plantea esta sociedad. Yo, por ejemplo, ya sé que esto va a disgustar mucho, pero yo soy un partidario de que hay una transformación tecnológica e industrial en el caso de la región de Murcia. O sea, si yo echo una mirada a mi alrededor, el modelo de vivir de una economía totalmente agrícola es el modelo de las sociedades pobres. Las sociedades ricas viven sobre bases industriales, bases tecnológicas y tal. Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, no creo que si el Partido Socialista ganara tampoco iba a cambiar eso. Es más, te diría que si ganara Podemos tampoco. Porque realmente es una especie de establishment que se establece, núcleos de poder entre lo social, lo económico, lo político, que mantienen una primacía de casta sobre el resto de la sociedad. Y como el resto de la sociedad está cómoda, porque en realidad está relativamente cómoda, vive bien, piensa que tiene una buena calidad de vida, piensa que es una región potente, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto en las encuestas. Vamos a ver, hay 1/3 de los ciudadanos de la región de Murcia que piensan que la región de Murcia está entre las cinco regiones más desarrolladas y con más renta económica del país. Entonces esto ya nos está diciendo bastante, porque en realidad nosotros estamos entre las 5 regiones menos desarrolladas y con menor poder económico del país, no entre las 5 mayores. Por tanto, hay una percepción y esa se rompe de alguna forma siendo rupturista. Todo esto que estoy diciendo, evidentemente, nunca se lo recomendaría a un líder político porque perdería las elecciones, obviamente. A eso iba. Claro. En tu trabajo, no solo el CEMOP, también en el asesor político, cuando lo has ejercido, cuando lo ejerces o cuando lo vayas a ejercer, ¿cómo asesoras? En el sentido de, tengo los datos, te digo lo que es bueno para ti, o entran en juego otros factores que crees, en base a tu experiencia, tu conocimiento, que puede ser útil para ese líder político en una campaña electoral, por ejemplo. No, el asesor electoral siempre tiene un objetivo, que es ganar la elección, punto. Ese objetivo solo está limitado por una línea roja, que es su ética o la ética de la persona con la que trabaja o del partido en el que trabaja. Fuera de allí, su único objetivo es ganar la elección. Entonces, en realidad, nosotros buscamos todo aquello que permite al candidato, al partido, ganar la elección, con independencia de pensar que eso será lo mejor como proyecto colectivo o demás. No tiene mucho sentido. Nosotros no podemos ser los salvaguardas del mundo. Eso lo tendrá que decir el candidato. Que se encarguen las políticas públicas de eso. Bueno, en realidad no, porque en realidad lo que tú entras es una competición, y en la competición lo que quieres es el primero. El desarrollo de la política que vaya a llevar a cabo ese partido, ese candidato, vendrá en una segunda parte. Ahora, si me dices,
¿Puedes actuar en la segunda parte con esos criterios? Asesor de un gobierno, pues de cuál es lo mejor para la sociedad, por supuesto. Ahora, tú siempre tienes que buscar una cosa, que dentro de 4 años ese gobierno lo has elegido. O sea, eso es lo fundamental. Pues hay una palabra que se repite mucho en la sociedad. Antes hablábamos del estado de ánimo, la desafección o el cabreo. Yo es que de verdad veo a la gente muy, muy cabreada. A lo mejor es, no sé, o en esta región que es así, como decías antes, ultraconservadora, pero veo mucho cabreo hacia el gobierno central, mucha desafección. ¿Estamos perdiendo la fe en la política o estamos pidiendo otra forma de hacer política? No, claro. Lo que pasa es que en las épocas en que vivimos, que son de alta polarización, lo que sucede es que nos lleva a una especie de hostilidad hacia los gobiernos, la política, eso, la famosa casta y demás, y esa hostilidad, el problema es que se acaba derivando hacia un voto hacia movimientos populistas, ¿no? hacia los movimientos más extremos. Entonces yo no creo que haya una desafección en la política. De hecho, los datos electorales no están dando una mayor abstención, que sería un mecanismo de medir la participación, a cierta desafección, tal, pero sí que es cierto que se está polarizando ideológicamente desde el punto de vista político la participación de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que eso sí que es peligroso, ¿no? Yo creo que políticamente vivimos en tiempos peligrosos y creo que todavía no nos hemos dado cuenta de ello, de las consecuencias sociales y las consecuencias políticas que tiene la enorme polarización en la que vive la sociedad a nivel mundial y la sociedad española. Y no diría tanto la murciana, porque en ese sentido, digamos que es de las que más se salva, es la que está más relajada en ese sentido. ¿Eso la culpa la tienen los políticos o tiene la culpa la sociedad por hacerle demasiado caso a los políticos y vivir demasiado politizados? No, creo que el proceso es más complejo. Creo que la primera parte, digamos, de culpa la tenemos nosotros, en el hecho de que hemos asumido como una parte de nuestra identidad social, de identidad política. Es decir, hemos pasado de ser meros simpatizantes de la política o meros tal, a ser hooligans y por tanto a generar una identidad, ¿no? A hacer que eso nos refuerce como grupo. Yo creo que tiene que ver algo con esta especie de desorientación general. A veces lo llaman crisis de valores, pues es un sentido muy conservador, pero es una especie de crisis generalizada que nos hace a tener anclajes, ¿no? Sentirnos parte de algo. Al sentirnos parte de algo, los políticos que se han olido bien la tostada han dicho, hombre, esto nos puede venir muy bien, entonces, bueno, vamos a meter aquí caña a la cosa, ¿para qué? Para hacer las grietas más grandes y que de alguna forma eso se convierta en algo moral, es decir, forman parte de un grupo, no porque políticamente esté bien este grupo respecto al otro, sino porque moralmente es más bueno que el otro, ¿no? Esto se ha sintetizado alguna vez en esa frase que suele decir Sánchez, que es estar en el lado bueno de la historia, ¿no? Bueno, pues tú estás en el lado bueno o en el lado malo, ¿no? Entonces, eso divide a las poblaciones. Ahí se genera, los políticos generan discursos sobre esa base y luego los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación tradicionales, como sobre todo las redes sociales, incendian todavía más ese caldo, ¿no? Y por eso la polarización es más activa en los menores de 55 y sobre todo en los menores de 44, porque evidentemente su ecosistema informativo es prácticamente digital, ¿no? Los millennials y sobre todo la generación Z, ¿no? Que es donde, digamos, hay un caldo de cultivo más importante. Pero en esas redes sociales de las que hablas y para esas generaciones, ¿no crees que los mensajes están muy, muy teledirigidos? Al final nos han ido metiendo cuestiones de inmigración, ese populismo o esa ultraderecha se ha ido colando o Sí. nos la han ido introduciendo en el día a día con, bueno, no sé, con discursos o debates que a lo mejor han sido un poco fabricados artificialmente. No sé cómo lo ves tú. Claro, van teledirigidos a un grupo concreto y entonces tienen básicamente dos objetivos. Uno, el objetivo de refuerzo, es decir, tú ya que estás cerca de los nuestros, no te vayas a los otros porque los otros son muy malos, son el demonio. Y otro, para aquellos, sobre todo los chavales más jóvenes que no tienen todavía una identidad política formada, se les forma esa identidad política sobre elementos muy simplistas, ¿no? De manera que se les dan 4 o 5 palabras clave y a través de esas 4 o 5 palabras clave conforman su mundo, ¿no? Esto quiere decir que es que no está inventando nada nuevo, quiere decir que esto es el populismo, no es mucho más que una nueva versión del populismo. Nosotros hemos tenido primero una ola grande de populismo en América Latina a principios de siglo con las teorías de Laclau y Chantal Mouffe, luego eso vino a Europa con los movimientos en América Latina básicamente de movimientos de izquierda, luego vino a Europa con los movimientos de extrema derecha y ahora básicamente todos los partidos han
encontrado que ese es el recurso que tienen. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos, pero básicamente porque hace la campaña más fácil, se necesitan menos recursos desde el punto de vista cognitivo para dirigirse al ciudadano, por tanto son campañas mucho más fáciles, y luego hace muy difícil que los individuos se cambien de bando. Porque antes, cuando yo era joven, uno iba al bar y decía, oye, pues sabes que esta vez he votado al PP, ¿no? Tu grupo de amigos eran más o menos del PSOE, va a votar al PP, que me tienes todas estas narices, fatal, la economía, no sé qué tal, y no pasa nada, te sigues tomando la cerveza, ¿no? Hoy eso no puedes decir, porque moralmente es reprobable votar a uno u otro partido, o sea, no puedes llegar al grupo de amigos a decir eso porque se forma un Cristo bastante importante. Entonces, la brecha es muy profunda. Y eso hace que para los políticos pues sea más fácil, porque tienen voto anclado, y eso lo estamos viendo. Por eso elecciones de Extremadura prácticamente no hay transferencia interbloque, la transferencia es intrabloque, y la pérdida que tiene el PSOE es básicamente por abstención. Y en Aragón va a ser exactamente igual, no va a haber trasvase entre bloques, va a ser un trasvase nada más intrabloque, y la caída que va a tener el PSOE, que va a ser espectacular, va a ser sobre abstención. No sé si te has fijado o has estudiado un poco el hecho de que, por ejemplo, la gente joven hable o quiera poner de nuevo a Franco de moda, diciendo que con Franco se vivía mejor. Gente que no sabe, estamos hablando de que son del año 2000. ¿Eso qué lectura o qué estudio merece sociológicamente ese tipo de comentarios? Ya, es que no hay un recurso argumentativo. O sea, eso no se ha producido porque ha habido un proceso de racionalización sobre con Franco se veía mejor. Ha habido porque en las redes se ha empezado a mover esto en base a pequeños ejemplos. Y entonces el chico joven toma 4 o 5 recursos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, más fácil que lo de Franco es Gaza. Dentro de la extrema derecha, lo de Gaza está totalmente normalizado, el genocidio que ha habido de más de 70.000 personas, porque en realidad no saben que ha habido ese genocidio de 70.000 personas. Lo que saben es que los gazatíes, o una parte de los gazatíes, el movimiento terrorista gazatí, invadió en un momento dado Israel, o pasó la frontera y mató a 300 personas. Y ahí está. Por tanto, lo otro está, de alguna forma, moralmente es aceptable. Se cuenta una parte de la historia. Para los chiquitos jóvenes agarran 3 o 4 cosas. Es como lo de España se rompe. O sea, España no se rompe, porque no hay nadie con una sierra que la esté partiendo por la mitad, o las cosas de decir, bueno, hay que echar 8 millones de inmigrantes, porque los inmigrantes ocupan tal, pero nadie se explica, oiga, vamos a ver, primero técnicamente es imposible, segundo jurídicamente es imposible, tercero, si se van 8 millones de inmigrantes, mañana España van a tener, como decía Aznar muy bien en su momento de la presentación de su libro, aquellos que dicen que echen a los 8 millones de inmigrantes van a tener que ponerse ellos a trabajar en los puestos de esos inmigrantes, pues si no el país se para, pero que no explican, porque esa parte del argumento no está. Podrías pensar, bueno, ¿y por qué no hay otros que dan esa parte de argumentario? Porque aunque la dieran, no van a entrar en ese nicho, porque los mensajes están focalizados. O sea, los nichos nada más escuchan aquello que... ¿Y cuál que escuchan? Aquello que el algoritmo va a promocionar. ¿Qué promociona? Por la política del odio, de la confrontación, de la aversión. Entonces, bueno, eso lo tienen súper estudiado las compañías y nada más. Y es muy difícil salir de eso. Y a todo esto el CIS que va por su cuenta. No me resisto a no preguntarte por el CIS. Me refiero, hay encuestas nacionales de todo tipo que hablan de una tendencia, que el PP y el bloque con Vox sube, y el CIS sigue dando al PSOE como ganador de las elecciones. Bueno, el CIS, yo creo que ahí habría que primero hacer una pequeña puntualización. La estimación que realiza el director del CIS, que es una estimación que está puesta en duda. Bueno, nosotros comparecimos ahí en la sesión del Senado, 25 expertos, te hablo de todo color, político y de todo color metodológico, 25 expertos del mundo privado, gente que ha sido director del CIS, gente que como yo hemos estado director de investigación del CIS, y bueno, básicamente las conclusiones muy claras. O sea, metodológicamente ese modelo de estimación es un modelo de estimación raro, vale, pero como antes hablamos, yo que soy una persona a favor de la innovación, pues decir, muy bien, un tipo que ha descubierto un modelo raro, tal. Pero cuando los modelos raros les pruebas y no funcionan, es que el modelo está equivocado. Es que esto es así, ¿sabes? O sea, tú dices, bueno, tengo una forma nueva de hacer botellas, pero cuando las botellas salen sin poderlas rellenar de agua, es que algo está mal. Bueno, entonces, los datos del CIS no significa que está mal. Yo utilizo los datos del CIS para trabajar, y los datos del CIS, cuando yo los utilizo, no dan ese resultado. Dan claramente que el PP está por encima del PSOE. Poco, pero está por encima del PSOE.
¿Va a conseguir movilizar Pedro Sánchez a esos 2 millones más o menos que puede tener en la abstención? ¿De cara al 27? Sí, sí, entiendo que va a ser el 27. No le voy a preguntar hoy por elecciones. Si el 27 se lleva a diciembre, es decir, si se alarga un poquito. Si se alarga lo más posible, quedando 2 años, fíjate que es posible que el PSOE gane las elecciones. Hablamos de ganar, no de gobernar. No, Hablamos de gobernar ganar. imposible. Gobernar no va a gobernar. La izquierda del PSOE está muy fracturada. No, la izquierda del PSOE ya no va a existir existe. porque el PSOE se la tiene que comer porque es con lo que se nutre. Claro, o sea, él ya abandonó a la derecha, ya sabe que el problema de la derecha es que se van a pegar entre ellos, él abandona, la llega al votante moderado, pero él quiere llegar al votante de la izquierda. Más allá de que estén fragmentados o no, es que él quiere. ¿Por qué? Porque como está transfiriendo voto de forma continua, necesita compensar ese voto que transfiere. El PSOE puede llegar tranquilamente entre un 25 y un 27% de voto con una buena campaña de movilización a diciembre del 27 e incluso con ese voto puede ser que bien distribuido desde el punto de vista de circunscripciones pudiera ganar las elecciones. El PSOE. Yo creo que ¿cuál es la estrategia? Esto me daría legitimidad de origen, aunque no fáctica, porque evidentemente no voy a ser elegido presidente, pero me da una legitimidad. Y segundo, en este proceso de caída continua del PP, pues podemos llegar a una situación donde el PP tenga, pongamos, 120 escaños, 115, pero es que Vox tenga 85. Entonces puedes llegar a 200 escaños a la derecha, o 202 o 204, pero prácticamente a 65 o 60-40. Claro, esta es una situación que sería ideal para el PSOE para estar en la oposición. Sería, no sé, como el sueño húmedo de Sánchez, ¿no? Sí, claro, yo creo que va por ahí, esa es la lógica. Por eso aparece con este tipo de cosas raras, de repente meterse con el Olmás y lo de la red social y tal. Bueno, la propia regulación de inmigrantes sin avisar a la vicepresidente, ¿no? Inmigrantes, claro. O sea, ahí toma voto de izquierda, pero a su vez sabe que todo eso caldea el ambiente a derecha. O sea, él el voto de centro ya lo ha perdido, de centro-derecha lo ha perdido. Eso lo sabe, ha perdido. Y además los moderados en este país, entre los cuales me incluyo, tenemos una decisión de voto prácticamente imposible en las próximas elecciones. O sea, que imposible. O sea, no sé qué será la abstención, el voto en blanco, pero muy difícil, ¿no? Una situación complicada. ¿Usted ve posible que en los próximos 2 años surja algún tipo de movimiento tipo Ciudadanos, algo que pueda aglutinar o pueda reclamar un voto de centro que... Dicen, hay un movimiento por ahí de disidentes del Partido Socialista y hay otro movimiento que está relacionado con un ambiente liberal, que vendrían a ser antigua gente, Ciudadanos y todo eso, pero yo tengo muy claro que en situaciones polarizadas el que está en medio pierde. Por tanto, presentarse a ser un partido de los que están en el medio pierde, porque ya no existe esa teoría del votante mediano. Los partidos ya no se acercan al centro a recolectar electores. Los electores ya se han ido a los extremos y están en los extremos recolectando esos electores. Entonces un partido liberal y demás, fíjate que más en España el nivel de implantación que necesitas tener, porque más allá de Madrid, Barcelona, que olvídate de ella, Bilbao, que olvídate de ella, Andalucía, te quedaría Madrid, Valencia, no, pero de Andalucía solo te queda Sevilla. Entonces te quedan 4 provincias. En el resto de provincias imposible, necesitas sacar en torno a un 15 y 6% y tienes a Vox, que es el que tiene ese voto. Entonces, desde el punto de vista de la sistemática electoral, es casi imposible que un partido centrista o liberal o socialdemócrata a la antigua usanza tenga salida. No lo veo. Vamos con el cuestionario. Venga, vamos. Un libro. La parte difícil. Bueno, no se crea. Los Miserables. Un libro, Los Miserables, sí. ¿Y una película? Es que soy muy clásico. Dale. Qué triste. A mí me encanta lo Una clásico. película o Casablanca o Desayuno con Diamantes. Mejor Casablanca. Una me escucha de mi las pareja, me mata. Sí. Oye, a mí me encanta Desayuno. Las dos me encantan. Sí. O sea que yo soy de tu equipo. Canción, Ismael. Canción, Stairway to Heaven, Escalera al cielo de Led Zeppelin. Bueno, tú ya sabes que soy un poco rockero. Eres bastante rockero, la escuchamos. Yo me pensaba que ibas a poner a Scorpions o algo así. O sea, tu lugar en el mundo, eres de Burgos, ¿no? Nacido en Burgos, has vivido en Madrid, has vivido en muchos sitios, pero tu lugar en el mundo donde te gusta escaparte o donde te ves jubilado...
No, ni jubilado ni me gusta escaparme, pero tengo un lugar... Sí, no, porque estoy pensando en cuestiones pragmáticas, o sea, no en cuestiones... Ahora, yo sí tengo un lugar en el mundo, siempre lo digo, pero claro, cuando lo digo la gente me mira mal. ¿Por qué? Entonces, sí, yo tengo un lugar en el mundo que se llama Sinaloa y está en Mazaldán, México. Bueno, es el Mazaldán, que está en Sinaloa, México. Te mira mal por el tema del cártel y todo eso. Exactamente, por el cártel narcotráfico. Pero sí, es uno de los sitios donde en alguna de las ocasiones que he ido he sentido la felicidad. ¿Sí? He sentido ser feliz, sí. ¿Por qué? Porque es un ambiente súper tranquilo, donde el tiempo, donde la gente no lleva reloj, el tiempo no pasa, donde de repente una conversación con alguien que iba a durar 2 horas, has quedado a las 4 de la tarde a tomar un café, son las 12 de la noche y sigues conversando, porque en realidad no tiene... Todo puede hacerse en otro momento, donde la vida pasa de una forma muy pausada. Sí que es cierto que tiene el problema de que de repente te pueden pegar un tiro. Sí. Pero sí, siempre digo lo mismo. Ya te digo, mira, incluso mi hijo siempre me mira mal, porque mi hijo, que sigue muchos alcoholes, de papá, siempre vas a sitios muy peligrosos. Digo, bueno, ya hijo, pero yo a mí nunca me pasa nada. ¿Eres feliz, Ismael? Sí. ¿Le pides mucho a la vida o...? No, a la vida no, soy una persona de costumbres súper moderadas, no tengo grandes... Eres austero, eres castellano en eso. Soy austero, soy castellano. Ya he visto muchas cosas, o sea, que esa parte la tengo cumplida. Yo en una época de mi vida donde viajé, conozco prácticamente toda Europa, toda América Latina, he hecho más de 20 viajes a Estados Unidos, en fin, he estado en China, en Rusia, en África, por tanto, esa parte de mi vida la tengo cumplida, y lo has dicho bien, soy muy castellano, soy muy austero, tengo pocas necesidades. De hecho, mi mujer siempre me dice que yo soy feliz en los hoteles, porque con una pequeña maletita puedo vivir tranquilamente y ser feliz, sí. Ismael Crespo, muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias a vosotros. Through the trees